A partir del año 1140 se construye la Abadía Real Saint-Denis en Francia por el abad de aquella época, Siguer, que fue el impulsor de un nuevo estilo arquitectónico, estilo que llenó toda la Edad Media y que se denominó en el siglo XVI gótico. Cuando hablamos de la arquitectura gótica, estamos hablando y pensando en un legado de belleza y de ingenio. Qué bello personaje, ¿verdad? Qué famoso personaje impulsó estructuras elevadas, bóvedas también muy elevadas, con grandes vidrieras, grandes ventanales. Podemos decir con toda seguridad que la arquitectura gótica es un modelo de belleza, pero también de religiosidad. Pensar en ese legado es pensar en belleza, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar en el ingenio, porque quien edifica y construye de esa manera es porque está aplicando lo ingenioso, novedoso, para que pueda cubrir nada más y nada menos que todo el sentido religioso de la Edad Media. Pensar en la arquitectura y pensar también en el arte gótico es pensar en aquellos maestros que tenían como un impulso de elevación hacia el cielo. Qué famosa sería su estructura mental, ¿verdad?, para concebir todos estos artificios inventados por el ingenio humano. Huellas de nuestro tiempo recoge todo este contenido, todo este sentir arquitectónico de la Edad Media que manifiesta a la vez la religiosidad en este gran periodo histórico, y se lo va a presentar con un título aplicado: El arte gótico en la Catedral de Toledo. Arte gótico, arquitectura gótica, Edad Media, religiosidad, belleza, ingenio. ¿Cuántos atributos para explicar la grandeza que tuvo este estilo durante toda la Edad Media? En nuestro estudio siempre contamos con un especialista de primera, estudiosos, investigadores, en este caso conocido por ustedes, que es don José María Gómez Gómez, que hay que decirle bienvenido a la casa, José María. Muchas gracias. Aquí estamos otra vez, querido Andrés, colaborando en pro de, en este caso, la cultura toledana, ¿no? Pues muy bien, José María. Don José María Gómez Gómez, catedrático jubilado de literatura y un estudioso, es un investigador de todo ese mundo de la cultura, de lo que llaman algunos del mundo de las letras, pero es el mundo del saber, pues es especialista en temas históricos, religiosos, en temas filosóficos, en temas que no podemos olvidar. Lo más noble que tiene la palabra, la belleza de la palabra, es el poema. Pues también le escucharemos en algunos poemas en el programa. Es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, el gran maestre del capítulo de Isabel la Católica, y no podemos olvidar tampoco
que como buen toledano, aunque él vive en Talavera, como buen toledano es miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Pero por encima de todo eso, un gran amigo, el gran estudioso y el gran poeta del programa. Muchas porque gracias. Nadie te ha bautizado así nada más que yo. Claro. Y hijo de Parrillas, este pueblecito de la provincia de Toledo, que en alguna ocasión me has dicho talaverano, me siento orgulloso de vivir y de haber dedicado toda mi vida laboral en Talavera, pero soy hijo de Parrillas, que los llevo a gala y soy muy orgulloso de ello, porque, pues porque ya sabes que me distinguieron como hijo predilecto y eso pues, es una emoción que quiero comunicar siempre, sí. Pues muy bien, José María. Hoy nos vamos al gótico. El gótico es, diríamos, un gran tema. Pues hablar del gótico no es decir cualquier cosa, es hablar de la Edad Media, de la religiosidad de la Edad Media, de la belleza, del ingenio. Es como intentar descubrir todos estos conceptos que se adormecen históricamente con mucha facilidad, porque la Edad Media es como la mala de la historia. Bueno, precisamente el término pues fue utilizado o creado con carácter peyorativo, Sí, sí. Igual que el concepto de Edad Media. Los humanistas del siglo XVI, orgullosos de restaurar el latín clásico de Cicerón, pues estimaban que la Edad Media había sido un periodo en que se había perdido la cultura, y por eso la llaman media, intermedia entre el mundo clásico, grecolatino, y ellos, los humanistas del siglo XVI, que venían a restaurar el saber. Sin embargo, no es así. La Edad Media tiene cosas maravillosas, tiene la maravilla también de la filosofía y la teología escolástica, y tiene, por supuesto, la gloria del arte, el arte románico, y en este caso hoy nos vamos a dedicar al arte gótico, que fue llamado así peyorativamente, pero que verdaderamente ha sido, a lo largo de los siglos, ha sido revalorizada esa expresión, ¿no? Y hoy, pues, hablar de una catedral gótica es hablar de la belleza suma y compendio de las artes, ¿verdad? Y quizás de lo más alto en estética a lo que ha llegado el ser humano, o al menos así lo definía Goethe, nada menos. Sí. Incluso hay algunos edificios modernos que toman rasgos arquitectónicos del arte gótico. Sí, sí. Claro. Así es, ¿verdad? Claro que sí, y siempre porque entonces se construía subespecie eternitatis, es decir, pensando en la eternidad. Cuando empezaban a construir una catedral gótica, todos sabían que no le iban a ver terminada ninguno de ellos, ¿no? Y pasaron generaciones y siglos, durante toda la historia sigue acrecentándose, porque todo cabe en una catedral gótica, todo cabe y todo termina armonizando, porque miramos la catedral de Toledo y vemos, bueno, pues si allí tenemos elementos barrocos del siglo XVII, tenemos elementos neoclásicos. Ahí, por ejemplo, en la portada que estamos viendo, en el centro de la portada, la parte superior es neoclásica, es del siglo XVIII, y rima y encaja con la portada tripartita, con las tres portadas góticas maravillosas de arcos apuntados, abocinados y repletos, abigarrados de figuras. Todo cabe en el arte gótico. Yo quiero, aprovechando que hemos empezado por la catedral, voy a empezar con un poema, porque no me resigno a no decir unos versos a esa torre de la catedral que acabamos de ver y que ahora volveremos a ver en las imágenes, mientras le dedico estos poemas al gran templo de nuestra vida como toledanos, que le llevamos grabado en nuestro corazón. Yo, desde los años del seminario, cuando acudía a la catedral, me pasaba, bueno, digamos,
sin llegar a compararme con la emoción que sintió en 1770 Goethe cuando con su amigo Herder visitó despacio la Catedral de Estrasburgo, pero esa misma sensación esa emoción que te llena completamente ante lo grandioso que en principio no comprendes, como era aquel muchacho que era yo cuando en el seminario acudía a las celebraciones de la catedral. Le quiero yo dedicar este soneto. Baluarte de la fe, torre primada, que presides la historia de Toledo, columna inconmovible, cimentada en los dogmas nicénicos del credo, antorcha, cuya lumbre fue incendiada por designio divino, erecto dedo de Dios, que un día fueras prefijada por Eugenio, Ildefonso y Recaredo. Sueño del arzobispo don Rodrigo y gloria del invicto San Fernando, de nuestra amada España eres testigo, y en tu espejo la sigues reflejando. Aún no se ha clausurado tu universo. Yo te haré más sublime con mi verso. Bueno, me has dejado, José María, no sé por dónde empezar. Ya. Bueno, pues podemos empezar por... ¿Qué es el arte gótico? ¿Por qué es el arte gótico? ¿No? Definirlo un poco, ¿no? Aunque se escapa a toda definición. Es más que un estilo, sí. Es más que un estilo arquitectónico, que lo es y que empezó siéndolo. Es toda una concepción estética del arte, que abarca desde la arquitectura, evidentemente donde comienza, hasta pues todos los elementos, la escultura, porque el arte gótico sin la escultura no existiría, abarca también la pintura, las vidrieras, las rejas, y hasta la orfebrería. Todo, el arte gótico lo inflama todo. Ahora estamos viendo, no me quiero dejar de comentar esta página del Codex Vigilianus, el códice vigiliano que compuso allá por el siglo IX uno de los escribanos, de los artífices reales, que era Vigila, y es una página que simula o sintetiza a Toledo. Precisamente arriba tenemos las murallas, en el centro, a mano izquierda, tenemos la iglesia de Santa María, que era todavía, digamos, el templo visigótico, transformado luego en mezquita. En el centro, la reunión del obispo que recibe a todos los magnates y obispos allí en los concilios de Toledo, y abajo, pues, las tiendas donde solían habitar o refugiarse cuando tenían todo ese tipo de reuniones. Es una cosa muy curiosa, una página extraordinaria, ¿verdad? Bien, el arte gótico, si atendemos al comienzo de las primeras obras en que se cifra ese arte gótico, pues podemos decir que tiene un origen francés. Se le llamó también por eso Opus Francigenum, Opus Francigenum, porque efectivamente pues comenzó siendo una evolución de las formas románicas, que se operó por primer lugar, como muy bien ha señalado al comienzo, en la abadía de Saint-Denis. Ahí estamos visualizando precisamente ese ábside de lo que se tiene por la primera construcción gótica. Claro, está claro que ahí tenemos la utilización del arco apuntado, tenemos la utilización de las bóvedas, allí en este caso de crucería con sus terceletes, y una de las características que es que al proyectar toda la presión o el peso de la techumbre, proyectarlo hacia unos contrafuertes exteriores mediante unos arquitos arbotantes, resulta que las paredes se libraban de ser elementos sustentantes y podían casi eliminarse, como las vemos aquí. Aquí las paredes han sido suprimidas por unos grandes ventanales, porque allí,
en el norte Sí, de sí. Europa, donde se crea y se necesita imagina la este luz. tipo de construcción, necesitan mucho la luz. Sí, sí. La Catedral de Toledo tiene unas vidrieras maravillosas, pero no necesita tanta abundancia de luz, entre otras cosas porque tenían que tener cuidado de algo que es muy propio de nuestra tierra, que es el calor, la calor, como en nuestros pueblos. Y claro, pues aquí tenemos precisamente nuestra catedral. Sin embargo, Goethe piensa que el arte gótico es representante del genio alemán. En unas páginas maravillosas describe cuando fue a visitar la Catedral de Estrasburgo en 1770, acompañado de otro gran intelectual alemán, Herder, y cómo él, que iba con la mentalidad francesa de la ilustración y de la razón y del equilibrio y de la armonía de las masas, etcétera, de pronto se vio sorprendido por la maravilla del arte gótico, que se salta todas las reglas, que es un arte abigarrado, y aquello que en principio yo pensaba ver como un monstruo encrespado, como algo monstruoso, digamos, insostenible, de pronto sentí toda la fuerza y la emoción de lo germánico, del Sturm und Drang, de la fuerza y el empuje. Y se me apareció en mi interior el genio alemán, enseñándome a ver la catedral como una expresión del espíritu alemán. Bien, sin embargo, posteriormente también otro gran estudioso ya en nuestra época, Erwin Panofsky, piensa, bueno, puedo tener unas raíces técnicas en Francia, puede explicarse como Goethe hace como expresión del sentimiento del Sturm und Drang que alumbra el romanticismo del genio germánico, pero yo creo, dice Panofsky, que la catedral gótica es un compendio de todos los saberes de su tiempo y es expresión de la filosofía y la teología escolástica. La catedral gótica es poner en un edificio la suma teológica de Santo Tomás. José María, me estás dejando, siempre digo el mismo término, perplejo, pero hay que elevarse con el arte gótico. Siempre. Y se eleva el espíritu, se eleva la belleza Y el ingenio. Sí. Estás hablando de ingenio. Se eleva el ingenio. Y cuando nosotros concretamos un poco en la Catedral de Toledo, ¿cómo va apareciendo ese ingenio? Bueno, pues ese ingenio, que es la técnica, la habilidad constructora, empieza con el arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada. Don Rodrigo Jiménez de Rada ha viajado por Francia, predicando, recabando ayuda para la gran batalla que se quiere dar al Islam. La primera va a ser la batalla de las Navas de Tolosa, pero después seguirá recabando ayuda para las campañas que va a iniciar San Fernando. Y es allí donde se empapa de estas obras que se están construyendo. Claro, Toledo tenía una catedral, bueno, modosita, una catedral que había sido la adaptación de la mezquita, en el tiempo de nada más la Reconquista, en el tiempo ya de Alfonso VI, y entonces, pues, cuando ve esas construcciones que se están haciendo ya en Francia, en Alemania, pues se le abren los ojos y quiere construir una gran catedral. Para eso era necesario primero alejar al Islam, que todavía, fíjate, en el año 1211, el Islam, la frontera era el río Tajo, por la parte de Talavera concretamente. Entonces no se podían construir grandes templos porque las incursiones podían desbaratarlo todo. Pero una vez que ya se había dado las batallas de las Navas de Tolosa y la frontera con el Islam se había establecido en Despeñaperros, se podía hacer una gran catedral también aquí en Toledo, se podía hacer también en Burgos, sí, y se podía hacer también en León. José María, sí. ¿Se puede hablar de unos rasgos propios, especiales, específicos en la Catedral de Toledo que la identifiquen dentro de todo este marco que estamos hablando del gótico? Sí, claro, tiene los rasgos característicos normales del gótico, el arco apuntado,
el sistema de contrafuertes y de arbotantes que liberan el peso de las paredes. Todas estas cosas, bueno, pues evidentemente son ahí lo estamos viendo, ¿no? El sistema de arbotantes. Todas estas cosas, lógicamente, las rejas, las vidrieras, todo, la escultura, que hablaremos luego, la pintura, todos estos rasgos son universales del arte gótico. Pero hay una característica muy curiosa. Dado que anteriormente la catedral primitiva, que se va a ir destruyendo según se va construyendo el nuevo templo, tenía una gran presencia lo islámico, puesto que se había adaptado el edificio. Sí, sí. Y como una cosa parecida a la mezquita de Córdoba. Entonces, se van reutilizando. Sí, se reutilizan elementos, como son los fustes de alabastro. Pero aquí tenemos precisamente esto, que es en el triforio, es decir, ese pasillo corrido que hay a media altura. Bueno, pues se construyen estos arcos polilobulados, que son únicos, son exclusivos de Toledo y que son un recuerdo, sin duda, de la catedral primera con sus reductos o sus reminiscencias islámicas. Todo esto hace que pensemos en una catedral que podemos llamar gótico-mudéjar. Sí, pero ahí la esencia mudéjar de Toledo. José María, sí. Si se puede volver a ver la imagen anterior. La imagen anterior, sí. Ya estaríamos entrando. Sí, estas son. Sí. La siguiente. Sí. La siguiente que se ve bueno, esta pieza ya pertenece a cuando hablemos de las esculturas. Bien, ahí tenemos también en la parte inferior también unos arquitos polilobulados que para tratar de imitar, pero sobre todo en el trascoro hay alguna imagen del trascoro que podíamos visualizar, donde se ven también los restos de los fustes de mármol o de alabastro, de la columnata que hubiese en la mezquita, y también unos arcos polilobulados enmarcados en gabletes. Gabletes son estructuras puntiagudas en forma de ángulo, que enmarcan los arcos góticos. Aquí tenemos precisamente en el trascoro, tenemos en la parte inferior estos fustes de columnas de mármol o alabastro recuperados de la catedral primitiva, que es recuperación de la mezquita, y los arquitos que se van sucediendo son de estos también polilobulados. De manera que podemos decir que de alguna manera es una catedral gótico-mudéjar. Eso de mudéjar es íntimamente toledano. Es un término muy, no muy nuevo, sino muy especial, ¿no? Ahí lo tenemos mejor visto ahí. Y además, fijémonos cómo entra el color a través de las vidrieras, transformándolo, digamos, en un ambiente, diríamos, celestial o de ensueño, transformando el templo en digamos, espejo de la gloria que es la esperanza de los cristianos. Pero fijémonos en esos arcos también hay arquitos polilobulados, enmarcados en gabletes que nos recuerdan el carácter mudéjar, que es la esencia de Toledo. José María, estamos muy en la mitad del programa. Sí. Hemos ido situando el estilo, los rasgos fundamentales, pero también los adjetivos o atributos que podemos dar a la Catedral de Toledo. Pero no podríamos dejar pasar el tiempo sin que esta primera parte tenga también un recuerdo poético, o por lo menos algún poema que nos vaya reuniendo las ideas, pero también nos vaya estimulando a continuar en el programa. Bueno, pues podemos hacer un anticipo, porque la segunda parte comenzaremos hablando de la escultura. Podemos hacer un anticipo de lo que es, pues, la más delicada y en algunos aspectos la más sublime y encantadora de las esculturas, de las muchísimas que
atesora, que alberga la catedral, y es la Virgen Blanca del altar de prima, en el coro, esa imagen ante la que todos los visitantes se paran y se extasían contemplando. Dos cosas es esa imagen: es la caricia del niño y es la sonrisa de la madre. La ingenuidad. Pues si tenemos, es la ingenuidad. sí, la naturalidad que busca también el gótico, ¿verdad? La naturalidad, darle cierta vida ya a las imágenes, algo que no tenía el románico. Pues si tenemos, podemos visualizar a la Virgen Blanca, podemos cerrar esta primera parte con estos versos. No sé si fue primero la sonrisa lo que arrancó del niño la caricia, o fue la quieta y natural caricia la que arrancó a la madre la sonrisa. Y me quedo mirando la sonrisa que provocó la celestial caricia, y me quedo mirando la caricia que provocó la maternal sonrisa. Es admirable que con la sonrisa y la tierna dulcísima caricia haya creado el artista esta primicia, esta curvada y virginal sonrisa, esta divina e inmortal caricia que ofrecen a mis ojos su delicia. José María, con ese poema llegamos a la mitad del programa, pero todavía nos queda mucho que hablar y comentar, así que un descanso y seguimos. Amigos, también a ustedes, Huella de nuestro tiempo les está ofreciendo el arte gótico, nada más y nada menos que en la Catedral de Toledo. Un descanso y seguiremos con ustedes. El gótico es un legado de belleza e ingenio. Es lo que don José María Gómez Gómez nos está transmitiendo en este programa que está expresando lo que es el desarrollo del arte aplicado en la Catedral de Toledo. En la primera parte había culminado con un poema. Bello no encuentro el término ni la palabra para expresar lo que supone ese poema cuando vimos la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Esto nos da pie, José María, para que continuemos hablando de la escultura gótica que hay en la catedral. Claro. Si te parece. Es lo que más abunda en la catedral. La escultura. Pues sigamos. La escultura. Los arquitectos, los artistas del gótico tenían que llenarlo todo de escultura, tenían que esculpirlo todo, y nos vamos a fijar en varios lugares, pero en primer lugar en la Puerta del Reloj, que es una de las más hermosas, por supuesto, y la más antigua, que se fecha. La Puerta del Reloj, vemos todo su interior, el tímpano y toda la arcada, todo, y las jambas y el parteluz, todo está lleno de esculturas. Era la necesidad catequética de ilustrar al pueblo. El pueblo no sabía leer, ni la mayoría de los nobles, ni la mayoría de los nobles sabían leer. Entonces, ¿cómo se les podía mostrar y enseñar las verdades de la revelación, la historia? Pues esculpiéndolas en piedra. Ahí tenemos el tránsito de la Virgen, ¿verdad? La dormición de la Virgen.
y ahí tenemos las bodas de Caná, un fragmento, porque era necesario para que la gente pudiese seguir y comprender cuáles eran las verdades de la revelación, los distintos episodios bíblicos o del Evangelio. Otro lugar donde abundan y sobreabundan las esculturas es el trascoro, que hemos visualizado brevemente ahí antes. Bueno, pues ahí tenemos toda una teoría de una exposición de esculturas, de relieves. En este caso estamos hablando de relieves de la historia de la Biblia, de la historia de la salvación. Ahí tenemos precisamente lo que hemos observado antiguamente, la parte superior separadas entre sí distintas escenas de la historia de la salvación. De ahí podían seguir, siempre, por supuesto, ilustrados o acompañados del correspondiente maestro canónigo, podías irles enseñando a los fieles, pues, y hablarles de los episodios de la Biblia y demás, ¿no? Otro de los lugares propios del espacio propios para la escultura eran las sepulturas, ¿no? Los monumentos sepulcrales. Aquí hemos visto el anterior, que es del cardenal Gil de Albornoz, que está este que estamos viendo está en la capilla de San Ildefonso, y construido por quien yace en este caso aquí, que es Pedro Tenorio. Este está en la capilla de San Blas, Bien, a la entrada del claustro, desde la calle, por la puerta del bodigo, donde se repartía el bollo a los pobres, Sí, sí. al entrar, ahí tenemos un poco más adelante, a mano izquierda, también unas esculturas muy, muy entrañables, ¿no? Aquí de la infancia de Cristo, nacimiento, la adoración de los magos. Aquí tenemos la degollación de los inocentes, y los magos que están arriba y que no quieren pasar por donde está Herodes. En fin, todo esto, y no digamos, ahora estamos visualizando la pared sur de la capilla mayor, donde está el retablo mayor. Qué maravilla de esculturas. Este es el abigarramiento de que hablaba Goethe, pero que tenía cierta emoción, rematado por todo una sección de ángeles, una legión de ángeles que rematan hay otros de profetas, de santos, de obispos. Ahí tenemos los ángeles que rematan esa pared, que en el otro lateral debió existir otra pared igual que esta, pero una noche de finales del siglo XV, comienzos del XVI, una noche pues se derrulló porque el cardenal Mendoza había querido enterrarse ahí, y entonces ahí se hizo uno de los primeros monumentos del Renacimiento, muy bien, muy interesante, pero que destruyó otra pared calada como esa que hemos visto, abigarrada, recargada, pero emocionantemente gótica. Todo esto, pues podemos también, esta evolución del gótico a través de imágenes de la Virgen también. Hay 3 imágenes de la Virgen, de Santa María de Toledo, en este caso esta que estamos visualizando y que según nuestro amigo don Ramón González, estudioso máximo de la catedral y de todo lo toledano, la caracteriza como la imagen que presidió la primitiva catedral, la catedral de los siglos siglos XI y XII, esta que es de transición del románico al gótico. La segunda es la Virgen del Sagrario, verdaderamente sería ya una Virgen claramente gótica, a la cual luego en el siglo XVI, XVII se le va a dedicar pues casi como una catedral dentro de la catedral, la suntuosa capilla del Sagrario por don Bernardo de Sandoval y Roja.
ya esta es gótica. Y finalmente, esta ya del último gótico de transición al romance es Santa María de la Colegial, que preside el retablo. Las tres grandes imágenes de la Virgen de Santa María de Toledo, aparte de la Virgen Blanca, a la que dedicamos el poema, que es esta, con la que cerramos una vez más, porque tiene un encanto especial. He dedicado ese soneto que hemos leído al final de la parte primera, que está rimando constantemente la caricia y la sonrisa y la caricia del niño a la madre y la sonrisa de la madre al niño. Tiene vida ya el arte gótico. José María, hemos dado un repaso a la escultura, pero también hay una gran pintura. Sí. No citamos el retablo mayor porque incluso daría origen a hacer un programa exclusivamente de él, de claro, tanta imagen como hay, sí, y tanta representación también bíblica. Ahí sería la gran lección religiosa. También. Pero es que el retablo mayor, aunque la estructura es gótica, ya las imágenes, los grupos de imágenes ya son ya pre-renacentistas. Prácticamente ya estamos en una concepción casi renacentista. Claro, ya estamos siglo XVI, hacia lo más, principio del siglo XVI. Pero bien, hemos dado la pincelada fundamental y pasemos a la pintura. También hay grandes pinturas y grandes elogios se pueden hacer. Claro que sí. Ya sobre todo, la pintura es en el siglo XV, es pintura al óleo, mural, pintura mural, pero sobre todo pintura sobre tabla, que son fundamentalmente los retablos. Tenemos el retablo, aquí lo tenemos, de la capilla de San Eugenio, que está hecho ya por Jacopo Starnina, ya en el siglo XV, que es un artista que vino también a pintar la capilla de San Blas, los techos de la capilla de San Blas, maravillosos, ¿no? Pues aquí tenemos escenas de la vida de Cristo, presididos por la imagen, ya es una escultura de Copín de Holanda, pero ya es una pintura que, bueno, ya tiene un sentido de formar escenas, grupos con cierta vida. Ya estamos en el siglo XV, no se conservan muchas pinturas en la catedral anteriores al siglo XV. Aquí tenemos ahora el retablo de don Álvaro de Luna y doña Juana de Pimentel. Ahí los tenemos, los dos oferentes, porque están enterrados ahí en la capilla de Santiago, y ese es el retablo que preside la capilla. También aquí son santos y santas las que ilustran este retablo, que está presidido por una imagen de Santiago peregrino, aunque en lo alto hay una gran imagen de Santiago a caballo, de Santiago Matamoros. Esto pues fue realizado por todo un encargo de la hija de don Álvaro de Luna y de doña Juana de Pimentel, la triste condesa que murió en Arenas de San Pedro. Y aquí tenemos la capilla de San Blas, que es de Jacopo Starnina, los maravillosos frescos, de los que hemos hablado en otros programas, hablar de Pedro Tenorio, que fue quien, pues todo lo dispuso como su capilla funeraria, ¿no? Luego vemos que también la pintura es importante en el arte gótico y también tiene una función didáctica, hemos dicho, y catequética, evidentemente. Tú has llamado, y solamente quiero que lo cites en otra ocasión, que también hicimos un programa ajustado sobre la Capilla Sixtina de la Catedral. La capilla de Juan de Borgoña, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de ella en aquel programa, que le dedicamos un programa íntegro. Pues ahí tenemos ya también esa pintura que camina del gótico ya al Renacimiento. Ya podemos considerarla renacentista o pre-renacentista, esa capilla, más que propiamente gótica, ¿verdad? Pero sí, Juan de Borgoña es el que termina siendo el gran pintor también de la Catedral de Toledo. Bien, creo que estamos haciendo un repaso histórico, gótico,
arquitectónico importante, escultórico, pero hay algo que llama la atención siempre que se entra en la catedral, que son las rejas. Claro que sí. No podemos abandonar que hay buenas y bien trabajadas, bien labradas. Sí, claro, hombre, las más grandiosas no pertenecen al gótico. Son la reja del altar mayor, obra de Francisco de Villalpando, o la reja del coro, obra de Céspedes, que tiene otras rejas también por las capillas. Pero también, bueno, podemos hablar de rejas del gótico. Ahí tenemos algunas. En este caso tengo que mencionar a mi profesor de Historia del Arte aquí en el Colegio Universitario de Toledo, don Fernando Olaguer Feliu, que fue, por supuesto, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores y que ya ha fallecido, ¿verdad? Él escribió un libro, el trabajo mejor que existe sobre las rejas de Toledo, que así lo llama. Él estaba entonces precisamente estudiándolo, investigándolo, cuando nos daba a nosotros clases de arte, y quiero pues recordarle. Nos hablaba del maestro Pablo. El maestro Pablo era uno de los rejeros, que así se le menciona en los libros de la catedral de Cuentas. Varias rejas son de él, especialmente las de la capilla de San Ildefonso, ¿no? Donde está enterrado el cardenal Gil de Albornoz y donde está enterrado don Marcelo. Allí en la capilla de San Ildefonso está esta reja grandiosa, aquí la tenemos visualizada, hay un trasluz que resalta, por el maestro Pablo, aprovechando, es una reja que aprovecha o que se forja en torno a una estructura, de material, y la reja se adapta a esos huecos maravillosamente. Es una excepcional reja la de la capilla de San Ildefonso. Pero verdaderamente del que más nos hablaba el profesor Olaguer Feliu era de Juan Francés, que debía ser, pues eso, de origen francés, aquel rejero. Y aquí tenemos algunas de las capillas, este tipo de rejas que él hacía de varios cuerpos, 2, a veces 3 cuerpos horizontales, un cuerpo horizontal y después un remate superior, como en forma de almenas. Son las rejas de este rejero, especialmente gótico. Aquí tenemos la capilla también, la capilla bautismal, donde tenemos en lo alto el escudo del arzobispo Sancho, ¿cómo se llamaba este? Bueno, se me va la especie en este momento, y todas ellas pues tienen esa misma estructura, varias calles rematadas con un copete por lo alto. Bien, no traemos aquí las 2 rejas grandiosas, que son de las mejores que existen, que son la reja del altar mayor, de la capilla mayor, ya he dicho, de Villalpando, o la reja del coro, que es de Céspedes, porque no son propiamente ya en estilo gótico, sino en estilo del Renacimiento. Se ha hecho un repaso, por lo menos histórico, maravilloso. Pero hay algo que tú dijiste, no son grandiosas, pero sí básicas y fundamentales para esta catedral gótica, las vidrieras. Sí, claro. Hay otras en Europa que sobresalen con un sentido no arquitectónico. Pero también en Toledo dijiste, en la primera parte, que las vidrieras toledanas servían para dar luz, pero también para hacer un poco más reducida la ventana, pensando en el calor también, toledano. Sí, no se pueden hacer esos grandes ventanales que vemos, por ejemplo, en la Catedral de León, Catedral de León, donde allí, y sobre todo en el norte de Europa, por las condiciones climatológicas, de estar días y días nublados, sin sol, ¿verdad?, pues necesitan más luz en el templo. Aquí, en nuestras vidrieras, en nuestra catedral, hay bastante más luz que en muchas de las catedrales, que tienen muchas más vidrieras.
porque efectivamente tenemos esa maravilla del rosetón y esa zona del claristorio donde están las vidrieras, que pueden ser de 5, de 6, de 7 ventanas lanceoladas verticales, donde en la parte superior pues se hace como una especie de rosa cuadrilobulada, y allí se aprovecha en algunos de los rincones para poner también los escudos arzobispales, aunque también tiene el rosetón, en el rosetón mayor, el rosetón de la nave central, es de la época ya del arzobispo, del cardenal Tavera, ¿verdad? Y otras pues de la época de Cisneros. Aquí tenemos, esta es una de las rejas laterales, de uno de los, de los rosetones laterales. Bien, es lo justo para que entre pues esa luz que le da cierta sofisticación, que le da cierto aire. Aquí tenemos otra vez el rosetón mayor, con el escudo central de Tavera. Digamos que lo justo para que entre tamizada esa luz que le da como un ambiente irreal, como un ambiente fantástico, como un ambiente, lo tenemos como un ambiente, digamos, casi celestial, ¿verdad? Celestial, que da la luz suficiente. Bueno, ahí tenemos en lo alto está, también la trajimos cuando hablamos de San Ildefonso, tenemos la imposición de la casulla San Ildefonso en la rosa que está en la parte superior, y allí a los lados, en cuadros pequeños, están los lobos del escudo de don Diego López de Ayala, un gran canónigo que pues rigió prácticamente en tiempo de Cisneros, es el que regía, y en tiempo de Fonseca el que regía un poco la colegial, que era un noble, él y un hombre muy culto, traductor. Son bien, de una gran belleza, Yo quiero dedicarle un poema. Pero, sí. José María, si se ha visto bien, son de una gran belleza y meticulosidad los dibujos que tienen. Sí. Además, hubo pues dos restauraciones importantes. Por supuesto, el taller fundamental fue creado en la época del cardenal Cisneros. Pues aquí trabajaron ya en la época anterior el cardenal Mendoza, aunque el gran taller se hizo luego con Cisneros, pero ya el cardenal Mendoza se hacen las primeras vidrieras importantes, ¿no? El maestro Jacobo Dauphin o Luis Coutin, y luego sobre todo que trajo Mendoza, que había trabajado con él en Sevilla, a Enrique Alemán, que es uno de los grandes hacedores de vidrieras también aquí. Y luego ya el maestro Bonifacio, es que murió Enrique Alemán, fue el maestro Bonifacio quien continuó también. Son nombres de importantes maestros en el arte del vidrio, ¿verdad? Hubo dos épocas posteriores en la historia en que fue necesaria la restauración. En la época del cardenal Lorenzana se volvió a recuperar y reestructurar el taller vidriero que se había formado con Cisneros, y sobre todo también incluso después de la Guerra Civil, donde sufrieron bastante los bombardeos de Toledo y tal, sufrieron bastante deterioro las vidrieras de la catedral, que fueron recuperadas, establecidas a través del taller de Lorenzana, que se recuperó para... Se merecen un poema, José María. Yo le ¿Está tengo preparado? hecho un poema a las vidrieras de la catedral, ¿cómo no? Pues adelante con el poema. Dios es la luz, irradia su hermosura, un resplandor divino entre las cosas. Su presencia es sutil y luminosa, como cristal de ingrávida tersura. Esto sentí observando la figura de este templo de naves espaciosas que iluminan ventanas primorosas de airosa, lanceolada arquitectura. Rosetones de ardiente filigrana, óculos y lancetas lobulados,
acogen un incendio de vitrales. Oro, púrpura, verde, azul y grana, filtrada entre dibujos extasiados, la luz de Dios traspasa los cristales. Estamos al final del programa, pero no podemos olvidar, hay algo que distingue a la Catedral de Toledo, que es la orfebrería. Claro. También le hemos dedicado otro programa, Varios, sí. varios programas a la orfebrería, pero en este repaso que estamos haciendo, diríamos, es como un recordatorio de algunos lugares, datos, hechos notables de la catedral. No podemos olvidar la orfebrería. Sería también para otro programa, que ya lo hicimos en un momento concretamente dedicado a la gran custodia. Claro que Pero sí. se puede hablar de la orfebrería, aunque sea un pequeño detalle, una pequeña introducción, porque hay que terminar el programa con la grandiosidad de la custodia. Claro que sí, es decir, y no en balde, pues es la joya perfecta, como lo solemos llamar. No existe otra joya más bella en el mundo ni en la cultura que la custodia de Toledo. Me gusta llamarle la custodia de Toledo, aunque normalmente vemos que es la custodia de Arfe, porque la custodia propiamente, dentro de esa gran estructura de la custodia, no es Arfe el autor, sino que es la custodia de Isabel la Católica, que hizo pues una orfebre a quien ella, Cisneros, a quien ella le encargó precisamente con el primer oro que llegó de América, según la tradición, porque sabemos que Colón le envió una pieza de oro de 18 kilos a la reina a través de su hijo, y ella dedicó ese oro a labrar la custodia, que es la que está en el centro. Lo que hizo después por encargo de Cisneros, hizo Enrique de Arfe, fue el gran templo gótico que la acoge y que es una auténtica filigrana, una maravilla. Ahí están todos los elementos arquitectónicos del arte gótico, aquí trabados con miles y miles de tornillos y cientos de imágenes, de figuritas que lo adornan todo, como ahí tenemos a David con el arpa cantando, a la custodia cantando, a la sagrada forma que lo preside. Y aquí tenemos este fuste, esta parte es el soporte, también perfectamente gótico, con los arcos y con los arbotantes y los contrafuertes y todo, que es el fuste de la custodia de Isabel la Católica. Es todo un prodigio de arte gótico, de arquitectura gótica, compuesta a base, la de Isabel la Católica, toda de oro, y toda la estructura de Arfe en plata, que después se doró, pero que es un templete gótico perfecto. No hay mejor resumen ni mejor final para nuestra custodia. También podríamos mencionar otras joyas góticas. Hay relicarios, aquí tenemos los relicarios, todo el fuste de los relicarios, es toda una estructura también de elementos góticos. Este es un relicario, podemos ver alguno más, y aquí le tenemos otro relicario gótico. Podemos ver la cruz procesional que preside, que va sobre la manga de Cisneros, que es la cruz de Alfonso V, Alfonso de Portugal, que obsequio al cardenal Alonso Carrillo de Albornoz, que preside siempre abriendo la procesión del Corpus. Yo quiero terminar, si nos da tiempo, con un soneto. Da tiempo, no, porque es obligado. Un soneto leído a la custodia, a este laberinto gótico que extasió a Goethe, el arte gótico, y que también, desde otro punto de vista, a mí también me entusiasmó y me emocionó cuando aprendí después, de la mano del gran trabajo, del gran estudio de Sisto Ramón Parro. Recuerdo aquel verano de milicias universitarias en que todas las
las tardes, con Sisto Ramón Parro en mis manos, aprendí de memoria la Catedral de Toledo. Pues bien, quiero terminar con este soneto al laberinto gótico que es la Custodia de Toledo. Aquí, el inagotable laberinto, nos dice Enrique de Arfe, contemplando la custodia, es él quien habla. Aquí el inagotable laberinto. Aquí la delicada filigrana. Aquí la torre de oro que engalana, joya inmortal, un celestial recinto. Cada mínima perla aquí engastada cumple un arduo y sublime ministerio, acotar lo sagrado y su misterio. Por el supremo orfebre fue soñada. Por eso, en este mágico momento en que contemplo mi obra pieza a pieza, admiración de sabios y de reyes, confieso que fui solo un instrumento. Él, Dios, dictó los números y leyes, la excelsa perfección de la belleza. José María, obligadamente tenemos que cortar porque llegamos al final del programa. Continuaríamos contigo entre poema y poema hablando de gótico y de otros temas, pero dejemos otros temas para otro momento. Así que gracias por haber acudido de nuevo al programa y siempre te digo lo mismo, hasta el próximo. Hasta el próximo. Y amigos, también a ustedes, todas las semanas el programa Huellas de Nuestro Tiempo les ofrece un tema religioso, científico, cultural, ofrecido por los cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.